Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oramos al Señor, mis amados hermanos. Amantísimo Dios, Creador de los cielos y de la tierra, bendito Dios, muchas gracias porque nos congregas en tu casa. Nos permite, Señor, estar un día más para aprender, para conocer más, Señor, de lo que tú nos quieras decir esta noche. Así te ruego, mi bendito Dios, que pongas esas palabras de edificación y fortaleza para cada uno, Señor, de tus hijos acá presentes. Desde ya, Señor, muchas gracias por cada uno, Señor, de los regalos que tú nos darás, por cada una, Señor, de esas oraciones que están siendo escuchadas, Señor. Y sabemos que tú, esta linda noche, te vas a manifestar, te vas a glorificar. En el nombre de Jesús, Señor, por el poder de su Espíritu Santo, por el cual te ruego que ministre esta linda noche a cada uno de los presentes, sus hijos, Señor. Así se lo agradecemos, se lo entregamos todo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dice la porción de la palabra, ahora. Oiga qué precioso. Ahora. Un momento oportuno, le diría yo, primera parte del mensaje, el punto. Un momento oportuno, ahora en tu vida y en la mía, una oportunidad tan grande para escuchar la voz. ¿De quién? ¿De mi amigo? ¿De mi hermana? ¿De mis padres? La voz del Espíritu Santo. Porque cuando muy temprano por la mañana, cuando tú te despiertas, ¿qué haces? ¿O qué hacemos? Muchas veces por los afanes de la vida, por los afanes que llevamos, sea economía o salud, se nos olvida darle gracias primeramente a aquel que está siempre y no se ha olvidado jamás de ti y de mí. A pesar de que muchas veces lo ignoramos y lo contristamos, y ese es el problema del cristiano, del que se dice ser cristiano, y muchas veces nos olvidamos aún de leer su palabra. Nos olvidamos, vamos cansados y ya no oramos. Y Dios siempre espera de usted y de mí ese agradecimiento cuando vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, gracias porque pasó este día. Gracias porque muchas veces sentí que estaba solo, pero sé que no he andado solo. Tú estabas conmigo, amén. ¿Usted ha caminado solo? Se ha caminado solo, déjame decirle que va a seguir sufriendo. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de partir de esta tierra, dijo: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Ese es el problema cuando una persona que verdaderamente no ha recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo camina solo. Se siente solo. ¿Por qué? Porque no tiene en su vida, en su corazón, al Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ir comprobando aquí en el capítulo 8. Porque acá en el capítulo 8 se habla 19 meses solo del Espíritu Santo. Solo en este capítulo. 19 veces para poder conocer la persona que jamás te deja solo. Dice la preciosa palabra: ahora pues, oiga, ninguna condenación hay para los que están. Otra versión dice: para los que son de Cristo.
¿Usted es de Cristo? Porque si no es de Cristo es un gran problema. Va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Dice, en verdad, por la mañana cuando usted y yo nos levantamos, hablamos con Él. Hablamos con Él. ¿Sabe qué es tan importante? En estos tiempos que estamos viviendo es tan importante decirle, buenos días Espíritu Santo. Buenos días Espíritu Santo. Y aquí vamos. Porque esta vida no es fácil. Caminar sin ayuda del Espíritu Santo es muy difícil. Saber afrontar desde muy temprano esa situación en la cual no esperas. Saber en el momento las palabras adecuadas, cómo poder esperar, soportar a aquella persona que muchas veces te va a ser difícil la mañana. Pero cuando tú le hablas desde muy temprano, aquí vamos. Jamás diga aquí voy. Diga aquí vamos, Señor, porque tú vas conmigo. Amén. Y es por eso tan importante cuando dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Oiga, para los que están. Dice la versión internacional, unidos. Si estoy unido no me puedo separar. Si Él me lleva, no me puedo separar. Pero dice los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y el problema es que hay un momento, ahora, no mañana, ahora que usted y yo vivimos, porque el mañana no es nuestro. El mañana que muchos no estarán. Porque muchos hacemos planes y podemos decir, mañana voy a ir a un lugar, voy a ir allá, voy a comprar esto o lo otro, pero tomamos en cuenta a Dios. Le pedimos al ayudador. Nos recordamos lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesús de continuo. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Y dice su preciosa palabra que usted y yo no debemos de olvidar día a día las cosas preciosas y maravillosas que Él está haciendo. Y muchas veces no nos damos cuenta, no te diste cuenta que Él te cuidó, te libró de un peligro, de un asalto, de una situación. Y al final cuando llega la noche no te acuerdas de decirle muchas gracias. Se lo digo por las cosas que estamos viviendo. La situación en la que estamos, una verdadera unión, una verdadera comunión es la que necesitamos de continuo. Desde que amanece hasta que finaliza el día, llega la noche en cual usted y yo tengamos que ir a ese momento de descanso. Pero dice el versículo 2, porque la ley, oiga, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra. Si usted ha leído el libro de los Proverbios, sabe lo que dice para este día. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. ¿A quién le llama hijo? ¿A quién? ¿A usted? ¿Los que están aquí? Dice, oye, hijo mío, estas palabras. Cuando tenemos una verdadera comunión, una unión verdadera para caminar, para estar, para permanecer y no soltarlo jamás. Vea, la vida es gozoso con Él. Da paz, da confianza, da seguridad, da mucha alegría. Y a pesar tal vez de un dolor, de una enfermedad, de una situación difícil, pero cuando caminas con Él, déjeme decirle que la ley del Espíritu es poder. Amén. Es poder. Porque dice su palabra que el amor vence todo temor. Amén. El amor vence todo temor. Pero si tú no amas al Señor, pero si tú no le crees, pero si no caminas, no caminamos con Él, el amor de Él muchas veces no lo puedes sentir.
Y dirás, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me siento así? Es porque muchas veces desde muy temprano lo olvidamos y contristamos a quién. De la persona que estamos hablando esta linda noche. De la persona del Espíritu Santo que jamás te ha dejado. Cuando lo has recibido. El problema es para aquel que no lo ha recibido, porque si tiene un gran problema, no está, no camina, no le ayuda. Dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Me ha librado. Oiga, qué precioso. Primeramente de la ley del pecado. ¿Y qué más dice? Oiga, una muerte espiritual. Pero usted y yo viviremos eternamente y para siempre con nuestro Dios, amén, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque le dije que la ley del Espíritu de vida es el poder que viene del Espíritu Santo, el poder controlador, el poder cuando tú le das la oportunidad, cuando tú y yo le damos la oportunidad para que Él nos controle, para que a Él nos ayude. Porque si no le pides que te controle, yo le digo que si no le pedimos que nos controle cada momento de lo que hablamos, serían palabras que no le agradan al Señor. Como muchos jóvenes, cuando hemos estado en las escuelas y muchos que asisten a una iglesia cristiana, y los he oído escuchar sus palabras, me siento muchas veces triste y pienso y digo, ¿cómo no se sentirá el Espíritu Santo al escuchar, al estar en ese momento y esas palabras de la persona que se encuentra mencionando? Pero déjenme decirle, en este libro de Romanos encontramos puntos importantes en el cual el apóstol, hablándole a una iglesia en Roma, a los gentiles, está llamando a este mensaje de salvación, de regeneración, justificación y santificación. ¿Por qué? Porque es por la gracia de nuestro Salvador, para que podamos vivirla, sentirla, caminar y estar continuamente. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, oiga, porque lo que era imposible para la ley, imposible, oiga, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo. Yo sé que usted y yo jamás no lo podríamos hacer, pero Él en amor, en su amor, envió a su Hijo. Por eso le mencionaba que nuestro Dios nos enseña que con amor se vence todo el temor. Se vence. El soportar las pruebas, el soportar las dificultades. Dice la palabra en el versículo que estamos leyendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Su Hijo, nuestro Señor. Cuando en ese momento tan difícil, por usted y por mí, y lo dijo, Padre, si fuese posible. Y muchas veces usted y yo decimos, Señor, si fuera posible, por este momento tan difícil que estoy pasando, pero nos olvidamos que Él nos ha dejado un ayudador. Nos ha dejado al Consolador, dice la palabra. Y es por eso que cuando Él partió, dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador. Al Consolador. Pero cuando lloras o cuando lloramos, ¿a dónde vamos a llorar? ¿A dónde vamos a llorar? Muchos, quizás los pequeños, principalmente los pequeños, van y buscan a su mamá. Pocos buscan a su papá y le van a contar, le van a decir todas las cosas, lo que le pasó.
Pero una persona grande, por decirlo así, ya adulta como usted, muchas veces, ¿a quién le va a mencionar? ¿A quién le va a contar? Si a su lado, a nuestro lado, a mi lado, siempre está allí el ayudador. ¿Amén o no amén? Está allí. Pero lo contristamos. No hablamos muchas veces con él desde que se levanta. Por los mismos afanes de la vida. Por los mismos afanes en el cual tenemos que hacer un tiempo. Porque si no haces un tiempo, no hacemos un tiempo para Él, para nuestro Dios, si no tenemos prioridad con Él, ¿qué sucederá? Tampoco seremos prioridad de Él para con nosotros. Porque eso es lo principalmente que debemos de tener, un hijo, una hija de Dios. Y el problema es cuando tú no lo tienes o no lo tienes, ese es el gran problema. Usted vaya a buscar ahí abajito, mire cómo nos demuestra, cómo nos declara la palabra preciosa. Y dice, oiga qué maravilloso, vamos a saltar unos. Dice el versículo 9, oiga, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga cómo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso le preguntaba, ¿lo tienes o no lo tienes? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si mora en mí, si mora en usted, ¿cómo nos vamos a comportar como los demás? ¿Cómo vamos a hablar como los demás que no temen ni respetan a Dios? ¿De qué manera? Hemos caminado llevando ese mensaje, gracias al Señor, de su palabra, y hemos llegado a momentos tan difíciles, pero por el amor que Él nos tiene, seguimos llevando esa palabra por diferentes lugares. Que si le contara todas las maravillas, las cosas en las cuales Él me ha mostrado que va conmigo, que va con usted, por decirle también, no alcanzaría la noche para decirle qué maravilloso es su amor. No olvidarnos de Él cuando le decimos, Espíritu Santo, ayúdame en este momento tan difícil, que no sé si voy a salir, pero sé que sí, tú sabes que me vas a ayudar, que lo sabes todo, que vamos a salir. Es duro, es difícil. Pero Él lo dice, mire, cuando está leyendo el versículo 9 del capítulo 8 del libro romano, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Porque el problema es que si vivimos según la carne, nos olvidamos y empezamos a hacer lo que nos da la gana. ¿O no? Eso sucede muchas veces. Cuando dice, bueno, ya lo acepté, ya fui, ya me congregué 2 veces, y bueno, hoy me voy a ir a la fiesta. En este tiempo que estamos viviendo, la mejor fiesta está acá. Amén. La mejor fiesta es con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la mejor fiesta. Por eso el Salmo 133:1 dice, qué bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos. ¿O no? En armonía. No es en pleito. Habitar, permanecer, caminar. Habitar. No separados de Él. Porque nuestro Dios siempre lo ha dicho así, lo dijo nuestro Salvador Jesús, separados de mí, dijo Él. Separados de mí, ¿qué sucede? Nada podéis hacer. No se separe. No nos alejemos. Sigamos caminando tomados sus manos, porque lo dice ahí mismo, cuando estamos abajo, en el versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu, ¿de quién? Por eso le dije, ¿le tienes o no lo tienes? Ese es el problema más grave. Es decir, voy a una iglesia, asisto, porque muchas veces cuando nos encontramos en el evangelismo, en las calles, en los lugares donde Dios nos permite hablar, dicen muchas personas, sí, yo asisto. Sí, yo voy, me dicen muchos. Y yo le he preguntado, sí, está bueno, que asista. Pero mi gran pregunta es, ¿verdaderamente conoce al Señor Jesús? ¿Conoce
No que haya escuchado, sino que conoce la bondad, la misericordia de cada mañana. Porque dice que sus misericordias son cada mañana. No son las mismas de ayer. Ahora han sido diferentes. Amén. Han sido diferentes. Por su bondad es que estamos aquí. Y Él nos quiere regalar a usted y a mí un milagro. Él no contriste al Espíritu Santo. No lo contristemos. Porque Él nos está mencionando ahí que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de fácil. No es de Él. Lo está mencionando en esta preciosa carta donde hay esta doctrina, donde habla de la salvación, de la regeneración, de una justificación, de una santificación para estar y caminar tomado de sus manos. Pero si nos olvidamos, también contristamos al Espíritu Santo. Y dice aquí en versículo 4, donde estábamos, en capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a Él. Conforme a Él. Si este día no fue mal, si este día lloramos, le decimos: Señor Espíritu Santo, Padre, muchas gracias. Mañana va a ser diferente. Porque tú vas a ir conmigo siempre. Porque tú estarás conmigo siempre. Se lo dijo a usted, se lo dijo a mí, como usted lo ha mencionado en su palabra. Yo estaré con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. Oigan, hasta el fin. No solo fue esta mañana, no solo fue ayer, sino hasta el fin. Pero hay que saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El afán es el trabajo, la economía, la salud. Pero ¿en quién debemos de poner siempre esa confianza? ¿Con quién estaremos caminando? Si camina solo, si nos olvidamos de Él, pues lo lamentaremos. Porque si lo contristamos y le decimos, pues no, hoy no. Bueno, le va a decir, no te voy a ayudar, porque es el ayudador. Porque Él es el que lo consuela. Antes que su mamá, su papá, el ser que ama tanto. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte. Nos está recordando el apóstol Pablo que nos debemos de ocupar siempre de su palabra, de caminar con su Espíritu Santo y decir: Señor, verdaderamente no puedo vivir sin ti. Amén. No puedo vivir sin ti. Eso es lo que da vida. La ley, déjeme decirle, lleva a la condenación, porque señala, estimula y condena el pecado. Oiga, y la ley no pudo vencer el pecado. Por eso vino el momento de la gracia de nuestro Salvador Jesús, dijo Juan el Bautista: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, que quita una vez para siempre. Y Él nos ha dejado este precioso regalo, en el cual encontramos y nos declara en su palabra, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, oiga, ¿qué da? Cuando usted y yo llegamos por primera vez a los pies de nuestro Salvador,
todas esas cosas, todos esos problemas, todo eso, lo que sea que usted y yo hayamos traído, ¿sabe que le dio primero Él a usted y a mí? ¿Sabe que nos dio primero? Ahí lo están mencionando. Paz. Paz. Por eso el mismo nuestro Señor nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Se habla de tanta paz en el mundo entero, pero no la hay. La paz llega a su casa y a la mía cuando invitamos siempre al Espíritu Santo a decirle: Señor, ayúdenos a permanecer unidos. Ayúdenos, Señor, a caminar tomados sus manos para que esta vida sea más fácil, para que esta vida sea más diferente. Por eso lo dice en su palabra, en versículo 6, ahí donde estamos: porque el ocuparse de la carne es muerte. Y por eso hay tantas enfermedades, porque en la carne nos preocupamos tanto y ya no hay descanso, ya ni momentos para disfrutar en familia, compartir esos sagrados alimentos. ¿Por qué razón? Porque en la carne queremos obtener y comprar tantas cosas y no se las pedimos a nuestro Dios, que Él tiene abundantemente, es rico. Y no, su palabra nos enseña y nos declara: pues mía es la tierra y su plenitud. Oiga, mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. ¿Y por qué no se la pedimos? ¿Por qué nos ocupamos, nos afanamos tanto? Porque hemos contristado, lo dejamos de un lado al Espíritu Santo. No le pedimos la ayuda para cada momento. Hasta en el momento para cuando se va a ir a solicitar un empleo, va a hablar con una persona, se necesita mucho. Y todavía nuestro Señor y Salvador Jesús, cuando dijo: os enviaré el ayudador, os enviaré el Espíritu Santo, Él os enseñará, dice, amén. Él os enseñará cómo debéis hablar. ¿Ya ven? Mire qué precioso es. Porque en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas, todas las verdades, para que no le engañen, para que no nos engañen. Crezcamos siempre por esa enseñanza, por esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios, donde nos declara allí preciosamente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Cuando le damos la oportunidad. ¿Cómo vivimos? Muchas veces separados de Él, sin su palabra. Por ocuparnos de la carne desde muy temprano nos olvidamos en su palabra. Y el problema es que como hijos de Dios, amén, ¿o no? Como hijos de Dios o como cristianos seguidores de Cristo, ¿sabe qué sucede? No hay frutos. Y la palabra es bien fuerte, bien dura. Dice: ya la hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto. Y por eso un hijo, una hija de Dios, cuando tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, sabe que ven a usted y a mí desde muy temprano, a nomás que nos ven pasar, o al hablar, están siempre los que no conocen, no lo han recibido, atentos a escuchar para ver los frutos, para ver qué decimos. Muchas veces cuando usted se enoja, o le voy a decir, cuando yo me enojo, mejor me quedo callado, no digo nada. Cuando me han dicho alguna cosa, pero muchos empiezan a murmurar y a decir cosas que las personas no ven. Y muchos por eso no quieren venir al Señor, no quieren conocer, no quieren lo que es encontrar esa paz cuando lo declara en su palabra. Lea allí en San Juan 15:2, tiempo de premio. En San Juan 15:2, ahí va a encontrar
que nos declara nuestro Salvador. San Juan 15, versículo 2. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, oiga, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Oiga, qué maravilloso. Y lo que él está hablando allí en el libro de Romanos, en su capítulo 8, lo primero es que Él da paz. Lo primero es que Él es vida y da paz. Para que usted y yo podamos manifestar, podamos dar a conocer esa buena enseñanza de su palabra, de su amor. Déjeme decirle que sin el ayudador no somos nada. Estaríamos de continuo llorando, a muchos gritando, desesperados, como la historia de una mujer que en los afanes de la vida, momentos tan difíciles, salía del lugar donde se congregaba y en los afanes de las dificultades que estaba viviendo, como hoy las vivimos usted y yo, salió para su casa y iba allí molesta, pero no oía la voz de Dios, no escuchaba la voz del Espíritu Santo. En el caminar se encontró una bolsa. Ya era noche o ya era tarde. Y juntó la bolsa y sin ver lo que contenía, por eso le digo, por favor, lea la palabra, escuche la voz de Dios. Porque Dios le está dando una oportunidad a usted y a mí este día y los días que Él quiera. Y esta mujer, de la bolsa, en su desesperación, en su necesidad, dificultad, hablando, quizás molesta, empezó a sacar de esa bolsa unas piedritas y las tiraba. Al final, cuando llegó a su casa, por los mismos afanes de la carne, y no escuchar la voz del Espíritu Santo, muchas veces cuando usted y yo tenemos grandes necesidades, porque esta mujer le decía: Señor, yo te he pedido tanto, te he pedido esto y lo otro, quiero suplir mis necesidades, quiero, Señor, que me ayudes porque ya no soporto tantas necesidades difíciles. Pero no escuchaba la voz del Espíritu Santo, no escuchaba la voz de Dios. Hasta que terminó ella ya llegando a su casa, llegó y pues ya en la bolsita solo le quedaba una piedrita. Y al final dijo ella: bueno, vine botando esas piedritas, voy a ver qué era. Y sabe, Dios le va a dar una respuesta, como se la quiere dar a usted y a mí esta noche, a que nos vayamos gozosos, de vida y de paz, porque Él está en cada corazón que le ha venido a buscar esta noche. Amén. Está allí siempre. No lo contriste. Lo maravilloso es que Dios siempre te quiere dar como le estaba dando a esta mujer. Dijo abrir la bolsa, su casa, y la última piedrita que le había quedado era un diamante. Lo que había estado tirando era un diamante. Dios le había dado una respuesta. Como Dios nos quiere dar una respuesta esta noche, pero quizás no escuchamos lo que Dios nos quiere decir esta linda noche. Busque el último versículo que vamos a esta noche,
Dice ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar esta linda noche. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios.